Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios para el día de hoy es: yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga y Dios me le multiplique de bendiciones, de salud y bienestar. Y Dios le da la gracia a usted por formar parte y ser parte de palabra de Dios para usted. El mensaje del día de hoy dice el Señor: yo hago nuevas todas las cosas. Y eso está en Apocalipsis 21:5. ¿Quién lo dice? Dios. Yo hago. ¿Qué más dice nuestro Dios? Yo hago nuevo. Nuevo, totalmente nuevo todas las cosas. Y vayamos a la luz de la Biblia. Que Dios ha prometido. Y todo lo que sale de su boca, Él lo cumple. Porque su fidelidad es más grande que los cielos. Si usted es infiel, Él sigue siendo fiel. Él no cambia. En Isaías 48 dice así: mas la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y por siempre. Por favor, vayamos así para que se dé cuenta que todo lo que Él es, más la palabra del Dios nuestro, porque es su Dios, permanece para siempre y por siempre. ¿Qué más dice el Señor? En Isaías 43:10 dice así: para que me conozcas, para que me creas y entiendas. Para que me conozcas, me creas y entiendas. En Isaías 55:11 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos no son, ni vuestros caminos no son como mis caminos. Digo yo, dice Jehová, porque son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos, y más altos también mis pensamientos, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que se hará lo que yo quiero y lo que yo digo. Él es rey, Él es soberano y Él es el Dios de nuestra vida. Por eso dice el Señor: mas las palabras del Dios nuestro permanece para siempre y por siempre. ¿Qué más dice el Señor? Que en Isaías 43:10, repito nuevamente: para que me conozcas, para que me creas y me entiendas. En Jeremías 32:41. Pero vayamos a partir del 27.
yo hago nuevas cosas contigo y lo hago nuevo, pero todas las cosas. Y dice así, he aquí, versículo 27, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta, y así lo digo yo. Dice el Señor también, yo te daré un corazón y un camino para que me temas perpetuamente. Eso significa para siempre, para que me temas para siempre. Y te daré un camino nuevo. Y también te daré que tengas bien, tus hijos y los hijos de tus hijos, y haré contigo pacto eterno, y no me volveré atrás para hacerte bien, y también para ellos, para hacerle bien. Eso es su descendencia. Y pondré mi temor en tu corazón, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndole bien. Y me alegraré con ellos haciéndole bien. El Señor está prometiendo para usted también, y para usted también. Todas estas palabras que salen de su boca. Esto está en Jeremías 32. Esto está en Jeremías 32, versículo 27. Así que, pero todo depende de usted, porque estas son palabras fieles y verdaderas y veraces. Todo depende de usted. Pero Él ha prometido para quienes le aman, quienes le creen y quienes le entiendan. Eso quiere decir quienes le obedecen. Eso está en Isaías 43:10. En Isaías 66 dice así el Señor: el cielo es mi trono, yo habito ahí, y la tierra es estrado de mis pies. Mi mano hace todas estas cosas, dice Jehová. Pero eso sí, yo miraré a aquella que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Oí palabra de Dios, oí palabra de Jehová, vosotros los que tembláis mi palabra. Me mostraré alegre con cada uno de vosotros. Pero los que nos aborrecen y nos echan afuera por causa de su nombre, serán confundidos. Voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Yo hago nuevas todas las cosas, por supuesto. Y usted también.
Si Jehová lo dice, yo lo creo. Si Dios me lo dice, yo lo creo. Si Él me lo promete hacer cosas nuevas para mi vida, para mis hijos y los hijos de mis hijos, que es descendencia, yo le creo. Si no lo cree, escudriñe Jeremías capítulo 32. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. También dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo, si alguno está en Cristo Jesús, esa es la condición. Si alguno no está, nunca va a haber cosas nuevas. Pero dice bien claro, todo aquel que está conmigo, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, Él lo decreta, Él lo determina, y Él lo promete. No permita que el Señor se enfade. No permita que el Señor se comporte airadamente. No permita su enojo por incredulidad. ¿Por qué? Usted tiene que ser como estos cristianos. Y Dios pregunta en Mateo 9:28, dice, ¿crees esto? ¿Crees que puedo hacer cosas nuevas contigo? ¿Crees esto? ¿Qué más pregunta? ¿Qué más dice el Señor? En Isaías 43:7 dice, para todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, yo te he creado y yo te hice. Yo, Jehová Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey, yo te formé, el que abre camino en el mar y camino en las aguas impetuosas. Y eso quiere decir que el Señor, para Él no hay obstáculo. No hay obstáculo para hacer cosas nuevas con usted. Por eso, cuando estábamos comenzando, ¿hay algo difícil para mí? ¿Hay algo difícil para mí? Y yo le quiero decir que cuando Él promete todas esas cosas nuevas para usted, todo esto proviene de Dios. Quienes aman a Dios, todas las cosas les van a ir muy bien. Quienes aman a Dios, le va a ir muy bien a usted, a sus hijos
y a los hijos de sus hijos. Yo le pido, en el amor de Cristo, que estas palabras del Señor Jesucristo lo tenga muy presente. Guárdelo en su corazón y en su mente y en sus 5 sentidos, en su alma y en su espíritu. Y por último, todas estas cosas que le está ofreciendo Dios, que yo hago nuevas todas las cosas, téngalo como en la palma de su mano. Pero si usted comenzara a dudar y se comporte como un incrédulo o como una incrédula, usted va a ser el primer obstáculo de lo que Dios quiere hacer con usted, nuevas cosas, y bendecir a usted, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, por ser incrédulo, por ser incrédula. Cuando Dios manda que no dudes en mi palabra. En Mateo 13:58 dice el Señor que Él no hizo milagro por causa de la incredulidad de ellos. En Marcos 6:6 dice que el Señor Jesucristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y en Marcos 16:14 el Señor Jesucristo le reprochó su incredulidad y las durezas de corazón. Por eso que en Hebreos 3:12 dice, mira hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque es hoy, así como lo escucha usted, es hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado llamado la incredulidad. La incredulidad es pecado, mi hermano. La incredulidad es pecado delante de la presencia de Dios. Y muchos no le dan la importancia. Y por eso, como muchos no le dan la importancia, por eso que Dios no hace milagros por causa de la incredulidad. Pero yo le quiero decir que para Dios es pecado. Y es lo mismo que una fornicación. Y es lo mismo que andar en brujería. Y es lo mismo que una violación. Y es lo mismo que una mentira o andando en calumnia. O es lo mismo que un asesinato. Dios no hace distinción al pecado, ni clasifica ni lo pesa el pecado, no. Para Dios es pecado, porque Él es santo. Y nosotros, y usted, tenemos que vivir en santa, piadosa manera de vivir. ¿Cómo no vivir en santa, piadosa? Y creerle a Él, como Él lo dice, en Isaías 43:10, para que me conozcas, para que me creas y para que me entiendas. En Isaías 43:10. ¿Qué más dice nuestro Dios? Ponga atención, por favor. A Dios le molesta y no le agrada por la incredulidad, porque Él aborrece el pecado. ¿Y la incredulidad qué significa? Aparte que es pecado, significa desobediencia.
significa infidelidad hacia Dios. Significa dudar. Por eso que en Lucas 9:41 él decía así: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar contigo y también con vosotros? Y os he de soportar. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 21:8. Pero los incrédulos y los cobardes no entrarán en el reino de Dios. No lo establece Él, lo decide Él, lo decreta Él, lo determina Él. Usted tiene que confiar en Dios y eso se llama obediencia. Usted tiene que creerle a Dios, eso se llama fidelidad. Usted tiene que ser un oidor, lector y hacedor de su palabra, escudriñador de su palabra. Eso significa amistad con Dios. ¿Por qué? Porque usted está haciendo todo lo que Él dice. Tú eres mi amigo si haces lo que yo te digo. Tú eres mi amiga si haces lo que yo te mando. ¿Y qué quiero? Yo quiero hacer nuevas cosas contigo, pero créeme. Y muchos, las bendiciones no llegan ni para su familia, ni sus hijos, ni nada. ¿Por qué? Por el temor. Entonces, si es así, usted va a ser el primer obstáculo para su vida. Usted tiene que fiar en Dios, usted tiene que afirmarse con Dios. Usted tiene que fijarse en Dios, apoyarse en Dios, perseverar en Dios. Y eso significa vivir con Cristo, vivir para Cristo, vivir como Cristo. Y usted tiene que ser como Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, como que ya no había nada que hacer. Pero él igual no se debilitó en la fe. A pesar, al considerar su cuerpo siendo ya un hombre casi de 100 años, que ya estaba como muerto, tampoco dudó por la incredulidad. No, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Así está, así le dice la palabra romano, plenamente convencido, con convicción. Él estaba seguro, tenía la certeza, firme en la fe de las palabras de Dios. Yo hago nuevas todas las cosas. Convencido, porque Dios es todopoderoso para hacer todo lo que promete usted. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? Si yo quiero hacer las nuevas cosas. Y yo me alegro de darte bendiciones, así dice Dios, para ti, para los hijos, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Usted tiene que ser como Abraham, usted tiene que ser como Moisés, si tanto se afana, como el mensaje anterior, no. Y muchos pierden no se cristaliza por el temor, por la incredulidad, por miedo, por no confiar totalmente en Dios. Y usted tiene que ser como Abraham, en esperanza contra esperanza. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Un hombre casi 100 años, que ya estaba como muerto, pero no dudó. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Moisés, hecho ya
grande, adulto. Eso está en Hebreo 11:24. Él rehusó, rechazó y negó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo y eligiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo siempre ante los ojos la recompensa, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y eso, el vituperio de Cristo, que los insultos, los reproches, las ofensas, las injurias, las humillaciones que tenemos que pasar, las recriminaciones, los ultrajes, los desprecios. ¿Por qué? Porque somos aborrecidos. Para el mundo somos aborrecidos. Pero usted tiene que oler a olor fragante para Dios el Padre, y para Cristo y para el Espíritu Santo. Por eso, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y por qué? Porque tenía puesta en el galardón la mirada que es Cristo, porque se sostuvo y se mantuvo firme de creerle a Dios. Y así usted tiene que sostenerse y mantenerse firme de creerle a Dios. Si Jehová lo dice, yo le creo. Si Jehová me promete yo le creo. Como el anterior dice, como dijo el Señor en Mateo 9:28, ¿crees esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Eso es algo grandioso. Tan solo créale. Y te hago cosas nuevas, te sea hecho para ti. Y lo hago por amor. Y lo hago por amor, así dice el Señor, por amor. Y usted tiene que ser como Pablo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro en quién he creído. Convicción, seguro, certero, preciso. Y usted tiene que ser como Moisés, y se sostuvo como si se estuviera viendo al Dios invisible. Por eso, en Jeremías 32:41, repito nuevamente, y me alegraré contigo, y me alegraré con ellos, haciéndote bien. Salmo 32, 10 y 11 dice, muchos dolores habrá para el impío, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera o las que espera en Jehová, le rodea la misericordia de Dios, le cubre, le protege de su bondad. Alegraos en Jehová, estemos gozosos y contentos, justo y justa de Dios, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Créale a Dios.
Confíe en Dios. Usted tiene que fiar en Dios. Y usted tiene que decir, como Pablo, yo sé en quién creído y estoy seguro que hará conmigo nuevas todas las cosas. Yo sé en quién creído y si es mujer, y estoy tan segura que hará nuevas todas las cosas conmigo para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Así lo promete Dios. Así lo promete Dios. Porque dice el Señor, porque mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Yo hago nuevas todas las cosas. Efectivamente, si tan solo cree. ¿Cree esto? En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.